Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a tratar de responder a la pregunta que quedó pendiente el último día y donde también, pues una vez que hayamos visto eso, vamos a ver el concepto de base canónica como un sistema de referencia, como una base con unas propiedades particulares que la hacen especialmente interesante. Y también probablemente nos planteemos alguna pregunta más que no resolvamos hoy, pero que quedará ahí pendiente para otro vídeo. Y finalizaremos un poco el vídeo con un resumen de lo esencial que tenéis que mantener, las 4 cosas que tenéis que tener claras en relación con lo que hemos visto. Cuando hayamos hecho todo esto, pues el paso siguiente consistirá en dar entrada a la teoría de matrices, fundamentalmente al rango matricial, como instrumento, como herramienta que nos va a permitir, pues, resolver todas estas cuestiones relacionadas con vectores. Pero eso será también en el vídeo siguiente. En todo caso, vamos a comenzar por la cuestión esta que teníamos pendiente, que la he traído aquí, y esta era la que habíamos formulado. ¿Se puede obtener cualquier vector de R2 con menos de 2 vectores y con más de 2 vectores? Eso nos llevaba a la cuestión de, en el fondo, que subyace de si puede haber en R2 bases con menos de 2 vectores o con más de 2 vectores. Ya os anticipaba que la respuesta iba a ser que no. No puede haber en R2 bases con menos de 2 vectores ni con 3 vectores o más. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Estoy pensando que una pregunta, la verde, está muy conectada con la roja, pero no es exactamente igual. En todo caso, se os va a aclarar a medida que avancemos a lo largo del vídeo. Así que voy a borrar esto y lo dejamos así, de hecho, como 2 preguntas. El no hace referencia a la segunda de las cuestiones. Bueno, pues nos ponemos entonces en situación. Seguimos en R2, ya habrá ocasión después de trasladar lo que veamos aquí a R3 y ya generalizarlo a Rn. Seguimos, como os digo, entonces en R2, ¿vale? Estamos en R2, donde la dimensión ya sabéis que es 2. Esto significa, tal y como vimos el último día, que el número de vectores de una base cualquiera en R2 iba a ser siempre 2, que de alguna forma eso es lo que vamos a justificar ahora en este vídeo, aunque ya os lo anticipé. Y también que si eso era cierto, si todas las bases iban a tener 2 vectores, a la hora de expresar un vector cualquiera en relación a una base, siempre iba a tener 2 coordenadas. En R2 lo que tenemos son, como sabéis, pares de números. Vamos a llamarles x1, x2, que van a ser nuestros vectores. Y retomando el ejercicio que veíamos el último día, pues habíamos llegado a la conclusión de que teníamos una base formada por los vectores 1 menos 1 y el U2 por el 2, 1. Que esto era una base sí que quedó justificado, ya que habíamos comprobado en primer lugar que eran linealmente independientes, es decir, que ninguno de estos 2 vectores era combinación lineal del otro, y que también eran lo que llamábamos un sistema generador. Eso quiere decir que cualquier vector de R2 se podría obtener como combinación lineal a partir de ellos. Veíamos también que además, al dar lugar a un sistema compatible determinado, las 2 coordenadas que tienen iban a ser específicas, únicas para ese vector, ¿vale? Eso ha sido lo que habíamos visto. Y como os decía, podríamos estar seguros de que estos 2 vectores forman una base porque cumple las 2 condiciones
que habíamos establecido para poder ser base, para poder ser un sistema de referencia aceptable, ser linealmente independientes y ser un sistema generador. Que todo vector podía ser expresado a través de este sistema de referencia quedó también muy claro en el momento en que vimos que sea cual sea este vector genérico, x1, x2, siempre se podía obtener multiplicando x1 menos 2x2 dividido entre 3 por x1 más x1 más x2 dividido entre 3 por la segunda componente, x sub 2. Esto no es otra cosa que la primera coordenada, lambda, y esta, la segunda coordenada, mu. Sea cual sea el vector x1 o x2, para hallar lambda y para hallar mu, lo único que tenéis que hacer es estas operaciones, la de lambda y la de mu, os saldrán las coordenadas y el resultado de combinar linealmente con estas coordenadas el vector x1 y x2, perdón, esto es, os he puesto x1, pero quería poner el u sub 1. Es decir, el 1 menos 1 y el 2, 1. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, sea cual sea el x1 o x2 que me pongáis aquí, hacéis las operaciones asociadas a lambda y a mu y veréis que al hacer la combinación lineal os dará el vector x1 x2 que pusisteis. Como estas escalares lambda y mu, a ver si os lo pongo todo en una sola línea y va a quedar como más claro. Vale, así está bien. Como el lambda y el mu son específicos para el vector x1, x2 que me cojáis, cada uno tendrá el suyo, pues le tendríamos siempre identificado mediante estos dos numeritos, lambda y mu. Y decíamos que eran sus coordenadas en relación a nuestra base B, formada por los vectores 1 menos 1 y 2, 1. ¿Vale? Este es un poco el resumen de lo que vimos el otro día. En particular, de hecho, vimos que si tomaba como x1, x2 el vector menos 3, 6, que lo tengo aquí delante, pues lambda nos salía menos 5 y mu salía 1. Al hacer la operación veréis que da efectivamente menos 3, 6. Y entonces yo puedo llamar al vector menos 3, 6 por sus coordenadas en relación a 1 menos 1 y 2, 1. Es decir, le puedo poner como matrícula menos 5 y 1. ¿Vale? Eso sí, indicando que es en relación a los vectores 1 menos 1 y 2, 1. Es decir, a la base B tal y como la he definido antes. Bien, pues esto era un poco la situación y en esta situación fue cuando nos preguntamos o cuando nos formulamos la siguiente cuestión de si puede haber en R2 bases con menos de 2 vectores o con más de 2 vectores. Entonces, que en el fondo es también si se puede obtener cualquier vector de R2 con menos de 2 vectores y con más de 2 vectores. Vamos a analizar en primer lugar el caso de menos de 2 vectores. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Caso A. Menos de 2 vectores. Así que ahora la cuestión es si con menos de 2 vectores en R2 puedo obtener cualquier otro vector de R2, que es una de las condiciones requeridas para poder tener un sistema de referencia aceptable. Pues podemos tirar del mismo ejemplo. Cojamos, por ejemplo, el vector 1 menos 1.
Si el vector 1 menos 1 me sirve para obtener a partir de él todos los demás, pues tiene que verificarse que al calcular el producto del escalar lambda por 1 menos 1, es decir, al combinar linealmente el único vector que tengo, el 1 menos 1, pueda obtener, jugando con diferentes valores de lambda, al vector que sea, es decir, el x1, x2, sea cual sea este. Cuando uno hace esta operación, se da cuenta de que, por una parte, lambda tiene que ser x1 y por otra parte, lambda o menos lambda tiene que verificar ser igual a x2. Vamos, que como x1 es lambda y x2 es menos lambda, esto nos está diciendo ya que mediante la combinación lineal de un solo vector solo voy a poder obtener vectores que sean de esta forma: un número y, como segunda componente, el mismo número pero cambiado de signo. Si queréis verlo como que de hecho este sistema solo es compatible, si x1 es igual a lambda y si x2 es igual a menos lambda. Es otra forma de verlo, ¿vale? Por ejemplo, si a lambda le dais el valor 1, ¿qué obtenéis? El propio vector 1 menos 1. Si a lambda le dais el valor 2, el vector que obtendríais, ¿cuál sería? Pues el 2 menos 2. Si le dais a lambda el valor 5, obtendríais el 5 menos 5. Si a lambda le dais el valor menos 1, obtendríais el menos 1, 1. Si a lambda le dais el valor 0, pues obtendríais el 0, 0. Bueno, y así infinitos. Así que podemos decir que con un solo vector, al combinarlo linealmente, solo está él. Así que combinar linealmente un solo vector es calcular el producto escalar por un solo vector. Y al hacer eso, lo que obtenemos son todos los vectores proporcionales o colineales con él. Como he cogido el 1 menos 1, pues el 1 menos 1, ¿vale? Si lo pongo aquí, este es mi vector, lo pongo en rojo, y dibujo ahora el 2 menos 2, el 5 menos 5, el menos 1, 1, el 0, 0, veréis, os lo voy a poner en otro color, que os van saliendo todos los que están en línea con él. ¿Qué quiere esto decir? Pues que con un solo vector ya no puedo obtener o generar cualquier otro vector de R2. Así que un solo vector nunca va a ser un sistema de referencia aceptable para todo R2, para identificar a todos los vectores, sencillamente porque con un solo vector no puedo. Luego ya podríamos contestar entonces a la primera de las cuestiones. Puede haber bases, es decir, sistemas de referencia adecuados, lo cual requiere que sean sistemas generadores en R2 formados por grupos de un solo vector, porque si los hubiera serían preferibles, sería mucho más sencillo, y la respuesta es que no, que con un solo vector solo puedo obtener los vectores en línea con él, colineales decimos, o también proporcionales. Pero este vector por ejemplo, el 2, 1, no se podría obtener a partir del vector 1 menos 1. Y si no, intentadlo. Cuando intentáis obtener el vector 2, 1
como combinación lineal del 1 menos 1, llegáis a este sistema, a que lambda, la coordenada, tiene que ser por una parte 2, lambda por 1 igual a 2, y por otra, lambda por menos 1, es decir, menos lambda, igual a 1. Y esto es un sistema incompatible que nos está indicando que no existe solución, es decir, que no existe un número lambda, un escalar lambda, que permita expresar el 2,1 como combinación lineal del 1,1. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que pasa cuando intentamos obtener vectores o cualquier vector de R2 con más de 2 vectores de R2, ¿vale? Por ejemplo, con 3 vectores. Vamos a ver qué es lo que pasa con 3 vectores y entendiendo qué es lo que pasa cuando trabajo con 3 vectores, pues va a ser muy fácil extender eso al caso en el que tengáis grupos con más de 3 vectores, 4, 10 o lo que sea. Luego, como os lo había puesto aquí, a menos de 2 vectores, pues vamos a ponerlo así, caso de más de 2 vectores. Podríamos aquí establecer a su vez varios subcasos. Entonces vamos al más interesante de todos y los otros, cuando se entiende este, quedan también entendidos. Entonces vamos a ir directamente, como os digo, al caso más interesante y vamos a formar un sistema formado por 3 vectores, donde los dos primeros pues sean los que formaban la base de antes, que eran el 1 menos 1 y el 2, 1. El 1 menos 1 y el 2, 1. Y ahora a estos dos voy a añadir un tercer vector. Por ejemplo, el 0 menos 3. ¿Vale? Ahora tengo un grupo formado por 3 vectores. De este grupo en particular sabemos algunas cosas. Sabemos, porque lo hemos visto antes, que estos dos forman una base. Y como todas las bases son sistemas generadores, es decir, cualquier vector se puede obtener como combinación lineal de estos dos, podemos estar seguros de que este de aquí va a ser combinación lineal de 1 menos 1 y 2, 1. De la misma manera que lo era el menos 3, 6. De la misma manera que este, el 0 menos 3 o cualquier otro, va a ser combinación lineal del 1 menos 1 y 2, 1. De hecho, solo tenéis para ver cuáles son sus coordenadas, que sustituirlas aquí, en estos valores de lambda y mu. Si lo hacéis, pues vais a ver, en este caso es que es tan sencillo que no necesito ni sustituirlo. Fijaros que el 0 menos 3 es 2 veces el 1 menos 1 menos una vez el 2, 1. ¿Vale? Si hacéis, lo podemos poner aquí, 2 veces el 1 menos 1 menos una vez el 2, 1, veréis que esto da 0 menos 3, ¿vale? 2 y menos 1 serían las coordenadas de 0 menos 3 en relación, coordenadas únicas, por cierto, en relación a 1 menos 1 y 2, 1. Luego, aquí hay ya una primera lectura que resulta clara. Si en el grupo de 3 vectores, y ahora podría deciros o 4 o 5 o los que sean, está dentro 1 menos 1 y 2, 1, va a ser seguro que cualquier vector se va a poder expresar como combinación lineal del grupo grande. ¿Y esto por qué lo sé? Bueno,
Pues cojamos, por ejemplo, el vector de antes, el menos 3, 6. El menos 3, 6 vimos que tenía por coordenadas menos 5 y 1. Si ahora lo quiero expresar como combinación lineal no solo de estos dos, sino además del vector 0, menos 3, tengo que añadir una tercera coordenada. Y esa tercera coordenada basta con poner un 0 y se cumple que sale menos 3, 6. Así que, como os digo, en este momento ya vemos que sí es posible obtener cualquier vector de R2 con un grupo de más de dos vectores, siempre y cuando haya dentro de ese grupo una base metida. Como dentro del grupo S tenía una base 1, menos 1 y 2, 1, siempre puedo expresar como combinación lineal cualquier vector como combinación lineal de los tres. Lo único que tengo que hacer es poner un 0 a la tercera coordenada del vector y pensar que solo tenía la base. Y ya está, con lo cual seguro que se va a cumplir. Ahora bien, vamos a calcular, incluso para este vector, estoy pensando, de una manera más general sus coordenadas. Es decir, vamos a suponer que no conociera ni la coordenada lambda, que era menos 5, ni la coordenada mu, que era 1. Y entonces me planteo directamente hallar las coordenadas del vector menos 3, 6, en relación a 1 menos 1, a 2, 1, y vamos a introducir una tercera coordenada, digamos delta, para el tercer vector, 0 menos 3, ¿vale? Y vamos a plantear, tal y como hicimos en su momento, el sistema de ecuaciones correspondiente que nos va a permitir obtener los valores de lambda, mu y de delta, es decir, las coordenadas del vector menos 3, 6. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, como tengo dos componentes, pues voy a tener dos ecuaciones. Por una parte, como sé sumar vectores y sé calcular el producto de un escalar por vector, aplico lo que sé y sé que la primera componente resultante, menos 3, tiene que salir de menos 5 por primera componente, lambda por 1, o sea, lambda, primera componente, más primera componente por mu del segundo vector, más 2 mu, más 0 delta, ¿vale? O sea, 0. Ahora, para la segunda componente, 6, tiene que ser el resultado de hacer esta cuenta. Lambda por segunda componente menos lambda. Más mu por segunda componente más mu. Y luego menos 3 delta, ¿vale? Esto es un sistema, como veis, de dos ecuaciones y tres incógnitas. Esto vamos a borrarlo, ¿vale? Como es 0. Un sistema, como os digo, de dos ecuaciones y tres incógnitas. Es un sistema compatible, pero indeterminado. Que sea un sistema compatible indeterminado significa que va a haber infinitas soluciones. Dicho de otra forma, que va a haber infinitos juegos de coordenadas, lambda, mu y delta, que me van a permitir expresar el vector menos 3, 6 como combinación lineal del 1, menos 1, 2, 1 y 0, menos 3. Vamos a hallarlas. Entonces, la manera de resolver esto, podéis resolverlo como queráis. Aquí en este sistema es muy sencillito. Entonces, lo que hay que hacer es, claro, como tengo más incógnitas que ecuaciones, pues tengo que dar, digamos, por perdida una de ellas. Tengo que pensar que lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con solo dos incógnitas, como tenía antes. Como tengo tres, pues ¿qué tengo que hacer? Pues pensar que una de ellas forma parte del término independiente, es decir, la paso como parámetro y resolver las otras dos. Lógicamente la solución me va a quedar en función de esa que he dado por perdida. Vamos a dar por perdida, por ejemplo,
pues mu, que está en las dos ecuaciones. ¿Vale? Entonces llego al siguiente sistema. Por una parte tengo que lambda es igual, os pongo ya el término independiente a la derecha, menos 3 menos 2 mu, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido pasar 2 mu junto al menos 3, y luego en la segunda ecuación igual, el mu me lo llevo a la derecha con el 6 y me quedará menos lambda menos 3 delta igual a 6 menos mu. Os voy a poner esto un poco más... ¿Vale? Lo vamos a poner así en línea y ya está, para que quede más claro. ¿Vale? Así que hemos dado por perdido mu y vamos a resolver los valores de lambda y delta, los cuales me van a quedar en función de mu. Pues nada más fácil, porque de la primera ecuación ya nos está diciendo cuál ha de ser el valor de lambda directamente, en función de mu, claro. Y ya nos está diciendo esto, que lambda es igual a menos 3 menos 2 mu. Esta es la primera coordenada. La segunda coordenada sería mu, que es libre, puede tomar cualquier valor, es un parámetro. Y la tercera, delta, pues nos va a quedar también en función de mu. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Podéis sustituir o directamente, de hecho, más fácil incluso, si me sumáis aquí. Lambda y menos lambda se va y os va a quedar que menos 3 delta es igual a menos 3 más 6, 3. Menos 2 mu, menos 3 mu. Despejamos delta y nos queda que delta es 3 menos 3 mu dividido entre menos 3, o sea, mu menos 1. ¿Vale? Entonces, las coordenadas del vector menos 3, 6 en relación a los vectores 1, menos 1, 2, 1 y 0, menos 3 son de esta forma. Lambda igual a menos 3 menos 2 mu. Mu puede tomar el valor que queráis, es el parámetro libre. Y luego delta, que es igual a mu menos 1. Entonces, habrá infinitas soluciones, habrá infinitos juegos de coordenadas que nos van a permitir expresar el vector menos 3, 6 a partir de los vectores 1, menos 1, 2, 1 y 0, menos 3. Por ejemplo, pongamos si a mu, vamos a ponerlo para no escribir tanto, os lo pongo aquí de nuevo y ahora vamos dando valores, ¿no? Si por ejemplo mu es igual a 1, si mu fuese 1, entonces delta, mu menos 1, 1 menos 1, 0, y lambda sería menos 3. Os tiene que sonar. Esta era la que habíamos visto ya. Simplemente por lógica habíamos deducido que podíamos escribir menos 3, 6 únicamente a partir de los vectores 1, menos 1 y 2, 1 con sus coordenadas que habíamos hallado anteriormente y poniendo 0 para el tercer vector. Esta era la que primero vimos. Pero hay más. Si a mu, por ejemplo, le doy ahora el valor 0, vamos a ponerlo aquí, pues os encontraríais que delta sería 0 menos 1 menos 1
y que lambda sería menos 3 menos 2 por 0, o sea, menos 3. Así que lambda en ambos casos vale menos 3, ¿vale? Pero no tiene ningún significado eso de ahí. Si por ejemplo mu le doy el valor menos 1, pues os encontraríais con que lambda vale menos 3 menos 2 por menos 1, pues menos 1, y que delta vale, hemos dicho menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. ¿Vale? De cualquiera de estas formas veréis que sale el vector menos 3, 6, y hay infinitas. En definitiva, que sí que sería posible expresar un vector cualquiera de R2 a partir de más de 2 vectores. Ya habéis visto cómo he podido hacerlo a partir de 3. Basta con que haya dentro del grupo 2 que sean linealmente independientes, es decir, basta que haya dentro una base. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que no va a ser un sistema de referencia aceptable, porque aunque puedo obtener cualquier vector a partir de estos 3, cuando intente expresar un vector como combinación lineal de ellos y ponerle su matrícula, me voy a encontrar con que hay infinitos juegos de coordenadas para expresar el vector menos 3, 6. Es decir, que no tiene una única matrícula, tiene infinitas. Y así no nos aclaramos. En definitiva, grupos de más de 2 vectores en R2 nunca van a ser sistemas de referencia aceptables, porque en el mejor de los casos, si hay dentro una base, porque si ni siquiera tengo dentro del grupo una base, entonces es que son colineales, al no ser linealmente independientes, y solo podría obtener, como hemos visto, los colineales con el que tengo, con los que tengo, porque están todos en línea. Pero en el mejor de los casos, como digo, si tengo dentro 2 que son linealmente independientes, es decir, 2 no colineales, entonces tengo una base, lo que va a ocurrir es que al añadir un tercer vector innecesario, vamos a decirlo así, voy a tener también una coordenada innecesaria, voy a tener lo que se llama una variable de holgura, y el resultado es que las coordenadas de un vector en relación a un grupo de más de 2 van a ser muchas. Y eso significa pues que no es un sistema de referencia aceptable, al no tener coordenadas únicas, que es lo que estábamos buscando, y poder identificar unívocamente a cada vector. Así que podemos resumir, digamos, todo esto ahora ya que lo hemos visto, en dos ideas, ¿no? Por una parte, podemos deducir que las bases son en realidad sistemas generadores lo más pequeños posibles, sistemas generadores mínimos, en el sentido de que tiene el mínimo número posible de vectores para poder ser sistema generador. Veíamos, y os decía al principio, que en Rn cualquier grupo de n vectores linealmente independientes pues iba a formar una base, y ahora pues podéis constatar ese hecho. Lo hemos visto en R2 y hemos comprobado que con un solo vector no es suficiente porque no tengo un sistema generador, y con más de 2 vectores, en el mejor de los casos, suponiendo que tenga una base dentro, porque si no es así ni siquiera tendría un sistema generador, en el mejor de los casos, teniendo una base dentro, sí que tendría un sistema generador, pero tendría el problema de que las coordenadas no son únicas. Entonces, solo hay una manera de conseguir ambas cosas: tener un sistema generador y que pueda expresar unívocamente cualquier vector de una manera única a través de sus coordenadas. Y esa forma es con 2 vectores. Bueno, os podría haber hecho una demostración mucho más formal y todo eso, pero me ha parecido que
podíais entenderlo perfectamente simplemente razonando a partir de un ejemplo y viendo todo esto. Otra cuestión también que debería quedar ya absolutamente clara es que cuando digo que la dimensión de Rn es n, lo que estoy señalando con este n son varias cosas. La primera, tal y como habíamos visto, es que todas las bases de Rn iban a tener n vectores. Ahora diría, y ahora podéis entenderlo perfectamente, todas las bases de R2 van a tener 2 vectores. Para formar una base de R2, lo único que tenéis que buscar es 2 vectores que no sean colineales. Cualquier par de vectores no colineales, es decir, linealmente independientes, es decir, no colineales, van a formar una base en R2. Por tanto, voy a tener infinitas bases, infinitos sistemas de referencia. Luego nos plantearemos si puede haber algunas bases mejores que otras, si tiene más sentido adoptar algunos sistemas de referencia, bases, mejor que otros. Pero de momento nos basta con saber que todos los vectores, todas las bases tienen el mismo número de vectores. N, en Rn, en R2, 2, en R3, 3, etc. Claro, también podemos deducir a partir de aquí que cuando intente expresar un vector del espacio a partir de una base, si la base tiene n vectores, el vector va a tener n coordenadas, que son los escalares de la combinación lineal. Podría de hecho decir que ese es el mínimo número de escalares necesario para obtener cualquier vector del espacio, mediante combinación lineal, claro. En definitiva, coordenadas. ¿Vale? Número de coordenadas de cualquier vector del espacio al expresarlo en relación a una base. Porque como tienen n vectores las bases, los vectores tendrán n coordenadas cuando las exprese en relación a ellos. Y todavía, voy a ponerlo aquí, podríamos deducir otra cosa más sobre este numerito n que hemos llamado dimensión del espacio. Resulta también, y eso podéis entenderlo ahora muy bien, que n resulta ser también el máximo número de vectores linealmente independientes, es decir, que no son combinación lineal unos de otros, que se pueden juntar o agrupar en el espacio. Así, en R2, como mucho, ¿cuántos vectores linealmente independientes podemos agrupar? Diréis, pues 2, una base, formarían una base. ¿Y qué pasaría con el tercero? Pues el tercero seguro que es combinación lineal de los dos primeros, porque con los dos primeros, que forman una base, ya puedo generar a cualquier otro de R2. Dicho de otra forma, que si os situáis en el plano, en R2, cualquier par de vectores que cojáis, este y este, ya serían una base. Por ejemplo, esta sería, os pinto otra base. Esta podría ser otra base. Esta, otra. Bueno, hay infinitas. Entonces, cualquier par de vectores que no sean colineales formarían una base. Y escogida una de ellas, todos los demás vectores
pueden ser expresados como combinación lineal de ellos, los que habéis escogido, de manera única. Así que os bastan dos vectores, por ejemplo este y este, para poder obtener mediante su combinación lineal cualquier otro que queráis. Os podría decir entonces que dos vectores linealmente independientes en R2, es decir, no colineales, pueden generar todo el plano. El plano, como sabéis, es R2. ¿Y qué pasaría en R3? Pues la lógica es la misma. En R3, la dimensión es 3. Y eso significa que el máximo número de vectores linealmente independientes que vais a poder agrupar en R3 sería de 3. Claro, en R3 esto es lo que pasa. A ver si soy capaz de dibujarlo. Ahora estamos en el espacio, en R3. Entonces, si tengo dos vectores que no son colineales, por ejemplo, este, y vamos a poner este de aquí, que no son colineales, acabamos de ver que con estos dos no colineales soy capaz de generar mediante combinación lineal de ellos cualquier otro que esté en el mismo plano que ellos. Pongamos que este es el plano, ¿vale? Cualquier otro que esté en el mismo plano que estos dos, os lo he pintado en verde, pues si combino linealmente estos dos vectores verdes con el lambda y el mu adecuados, sería capaz de obtener cualquier otro que esté, a ver si cojo otro color, en el mismo plano que ellos. Todos estos que os estoy pintando están en el mismo plano que los dos. Pero claro, al estar en R3, si a estos dos vectores, que son linealmente independientes entre ellos, le añado un tercer vector que no esté en el plano, por ejemplo este ya no lo pueden generar. Y entonces lo que ocurre es que tengo tres vectores linealmente independientes, es decir, que ninguno de ellos se puede poner como combinación lineal de los otros. De manera que el máximo número de vectores linealmente independientes que vais a poder encontrar en R3 es de 3, por ejemplo, los dos verdes que os he pintado y este azul, y a partir de estos tres ya sí que voy a poder generar a cualquier otro de todo el espacio, ¿vale? Lo voy a poner en magenta, ¿vale? Con estos dos verdes, os lo hago de nuevo, ¿vale? Con estos dos verdes, y un tercer vector, lo pongo también en verde ahora, el que había puesto antes en azul, que no sea, decimos, que no sea coplanar, es decir, que no se forme parte del mismo plano, que no sea naranja que los dos primeros, pues voy a poder generar a cualquier otro de todo el espacio. Aquí ya podéis generar a cualquiera. Pasa lo mismo que en R2. En R2, con dos vectores que no son colineales, genero a cualquier otro del plano que forma R2. Pues ahora, con tres vectores, diría, que no sean coplanares, es decir, que no formen parte del plano, del mismo plano los tres, podría generar mediante su combinación lineal cualquier otro del espacio. Claro, daros cuenta que dos vectores que no sean colineales siempre generan un plano. Si añado un tercer vector,
que no forme parte de ese plano, me encuentro que los tres son linealmente independientes. Ya no se puede poner ninguno como combinación lineal de los otros. Y eso sería el número de vectores que habría en una base de R3. Así que lo mismo que os he dicho para R2 es automáticamente extensible para R3. Se podría también razonar analíticamente, pero aquí ya casi sería más adecuado con matrices y todo eso, ya lo haremos, para no realizar tantos cálculos. En todo caso, en R3, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenéis que recordar? Tenéis que recordar que como la dimensión de R3 es 3, el número máximo de vectores linealmente independientes que se pueden agrupar en R3 es de 3. La dimensión nos dice esto, ¿vale? Si añado al grupo de estos tres linealmente independientes, los tres verdes que os he dibujado aquí, añado un cuarto vector, uno azul, ese ya va a ser combinación lineal de los verdes seguro. Con lo cual pasa lo que pasaba en R2. Tendría un sistema generador de R3, pero no serían linealmente independientes y por tanto las coordenadas no son únicas. Con lo cual las bases en R3 van a estar formadas por tres vectores. Y si las bases en R3 tienen tres vectores, cuando exprese un vector de R3 en relación a una base de R3, pues va a haber tres escalares de la combinación lineal. Por tanto, van a tener todos tres coordenadas. Podemos decir también que es el número mínimo de escalares necesarios coordenadas para expresar cualquier vector de R3 en relación a una base. Digo mínimo, ¿vale? Lo de mínimo es porque si estoy en R3 y tengo un sistema generador en R3 con 4 vectores, sabéis que siempre podría expresar el vector como combinación lineal de 4 vectores, es decir, con 4 coordenadas. Pero el problema es que no serían únicas esas 4 coordenadas, igual que nos pasaba antes en R2 con los grupos de 3 vectores. Por eso digo número mínimo de escalares necesarios, es decir, coordenadas, para expresar cualquier vector de R3 de manera única, es decir, en relación a una base. ¿Vale? Entonces, estas son las ideas fundamentales. Que todas las bases en R3 tendrán 3 vectores, que el número máximo de vectores linealmente independientes que podéis juntar en R3 es de 3, y que para formar una base en R3 lo único que tenéis que buscar son 3 vectores linealmente independientes, es decir, 3 vectores que no formen parte del mismo plano, que no sean coplanares. De la misma manera que en R2 decíamos que no fuesen colineales, pues ahora coplanares, porque con 2 vectores genera un plano, luego el tercero no puede estar ahí. Bueno, pues llegado a este punto, digamos que todo esto por supuesto ahora sería llevarlo a Rn. En Rn, R4, R5, el problema de Rn a partir de n mayor que 3, R4, R5, es que ya no lo puedo dibujar. Entonces, si en R2 estoy en el plano, en R3 estoy en el espacio, en R4, en R5, en Rn en general, con n mayor que 3, pues decimos que estamos en el hiperespacio. Y se cumple todo esto que hemos visto que se cumple en R2 y en R3. Así, rápidamente. En R4, la dimensión, ¿cuánto sería? 4. Las bases en R4, ¿cuántos vectores tienen? 4. Como mucho, ¿cuántos vectores puedo juntar linealmente independientes en R4? 4. Cuando exprese un vector de R4
en relación a una base en R4, es decir, de manera única. ¿Cuántas coordenadas va a tener? 4 también. Eso nos lo dice todo la dimensión. ¿Vale? Como digo, el único problema ahora es que no puedo dibujarlo. Claro, situémonos de nuevo, olvidaros por un momento de esto y volvamos a R2 para hacerlo más sencillo. A nuestro plano, donde tenemos los pares de números interpretables como flechas, también como puntos, ya sabéis, pero mejor verlo ahora como flechas. Y aquí donde, como sabemos que la dimensión de R2 es 2, pues sabemos todas estas cosas que os he dicho antes, y en particular sabemos que todas las bases en R2 tienen dos vectores. Si quieres una base, si quieres inventarte una base, lo único que tienes que hacer es juntar dos vectores que no sean colineales y ya tienes una base. En consecuencia, hay infinitas bases en R2, cualquier par de vectores que no sean colineales. Surge la cuestión de si habrá alguna base mejor que otra. Y eso nos conduce a detenernos en una base, es decir, un sistema de referencia que especial porque cumple una serie de características. Y en ese sentido, así entre comillas, podríamos decir que es mejor, pero repito, entre comillas. Y esa base especial, ese sistema de referencia especial, se denomina, muchos de vosotros ya lo conoceréis, se denomina base canónica. La base canónica es una base que va a verificar una serie de propiedades que la hacen, como digo, especialmente interesantes. La primera de ellas es que está formada por, si estoy en R2, por dos vectores, claro. Por dos vectores, supongamos que estamos en R2, por dos vectores de longitud. Más adelante diremos módulo 1. Así que miden 1. Claro, este es un concepto del que todavía no hemos hablado y que de alguna manera pues os estoy introduciendo y bueno, pues para hacerlo de una manera correcta pues tendremos que llegar al producto escalar y todo eso que será más adelante, pero ya os anticipo que la base canónica va a cumplir que sus vectores van a tener una longitud de 1. Además, que son perpendiculares. Más adelante diremos ortogonales, pero es la misma idea, perpendiculares. En tercer lugar, tienen las direcciones de los ejes cartesianos. Ahora lo vemos. Y de hecho podríamos añadir una cuarta característica, y es que las coordenadas de un vector, cualquiera, claro, en relación a la base canónica, son sus propias componentes. Dicho de otra forma, os estoy diciendo que la matrícula de un vector, cuando lo expreso en relación a la base canónica, resulta ser sus propias componentes. Así que, ¿qué mejor matrícula para identificar a un vector que sus propias componentes? Esa es la idea, ¿vale? Entonces, os lo pongo de manera general en Rn. Son vectores que tienen esta forma. Se les suele llamar así, bueno, a la base se le suele llamar E, y a los vectores E1, E2,
E sub n. Como estoy en Rn, las bases tienen n vectores y en particular la base canónica, que es una base más, también tendrá n vectores. El E sub 1, el E sub 2 y el E sub n. El E sub 1 es este. Un 1 en la primera posición, primera componente, y todas las demás 0. El E sub 2, todo 0, salvo la segunda componente, que es un 1, y todas las demás 0. Y por último, el enésimo vector, que tendrá todos ceros, salvo en la enésima componente, un 1. Esta es la famosa base canónica. Cuando expreséis un vector en relación, un vector de Rn en relación a ellos, por ejemplo, si tenéis el vector x, x1, x2, xn, y lo expreséis como combinación lineal de estos n vectores, lambda sub 1 por el E sub 1, bueno, os lo pongo, más lambda sub 2 por E sub 2, más lambda sub n por E sub n, si hallamos sus coordenadas, lambda sub 1 por 1, 0, 0, más lambda 2 por 0, 1, 0 y así, más lambda n por 0, 0, 1, y queréis obtener sus coordenadas, planteando el sistema correspondiente, pues os daréis enseguida cuenta de que la primera componente x1 sale de lambda 1 por primera componente, lambda 1 más lambda 2 por 0, más lambda 3 por 0, más lambda n por 0. Segunda componente x2 saldrá de hacer lambda 1 por 0, más lambda 2 por 1, más todas las demás por 0. Así que x2 es lambda 2. Y así con todas. xn igual a lambda n. ¿Qué significa esto? Pues significa que el vector x, x1, x2, xn, lo que quiera que sean esas n componentes, se puede expresar como combinación lineal de la base canónica con coordenadas lambda 1, su primera componente, lambda 2, su segunda componente, lambda n, su enésima componente, en relación a la base canónica. Así que las componentes de un vector expresado en relación a la base canónica son justamente sus propias componentes. De hecho, esto es lo que he estado usando cuando he representado gráficamente los vectores. Pero claro, vosotros eso no lo podíais saber. Entonces, estaba pensando si... pero es que estoy viendo que esto, la clase se está prolongando y tampoco quería estirar demasiado el vídeo, porque luego para subirlo al aula virtual pues es bastante complicado. Entonces creo que lo vamos a dejar aquí. Simplemente os pondré cómo es la base canónica en R2. Estará formada por dos vectores que serán el 1, 0 y el 0, 1. ¿Cómo será en R3? Pues como todas las bases de R3 tendrán tres vectores. El E sub 1, ahora tenemos tres componentes, 1, 0, 0. E sub 2, todo 0 salvo un 1 en la segunda posición. Y el E sub 3, que será todo ceros, salvo un 1 en la tercera posición. ¿Vale? Solo es cambiar el 1 de sitio y todo lo demás ceros. Y así. ¿Vale? Entonces, si os vais al plano, a R2, y esto es el eje x1 o x, y este es el eje x2 o y, ¿vale? Y si estos cuadraditos representan una unidad de medida y representáis la base canónica, veréis que este de aquí es el E sub 1 y este de aquí es el E sub 2.
de la prolongación de E sub 1 y E sub 2 salen los ejes X e Y del sistema cartesiano. Llega hasta 1 y es obvio que la longitud de ambos es 1. También es obvio que, aunque solo sea gráficamente, que son perpendiculares. Este es el E sub 1 y este es el E sub 2. Si os vais ahora a R3, si este es el eje, esto es R3, esto es R2, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, pues el E sub 1 sería el 1, 0, 0, este. Este sería el E sub 1, cuya prolongación es el eje X, hasta aquí es un 1. E sub 2, 0, 1 sería este, hasta aquí es un 1. Y este de aquí, cuya prolongación es el eje Z, sería el E sub 3, que sería el 0, 0, 1. ¿Vale? Es simplemente representar, si representáis en el sistema cartesiano normal, rectangular, los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, veréis que os salen esos que os he pintado yo ahí, de medida 1. Y bueno, pues lo paro aquí y lo próximo que haremos en el siguiente vídeo, ¿vale?, será resumir un poco lo esencial. Son 4 cosas al final, lo esencial que tenéis que tener súper claro en los próximos vídeos. Si tenéis claro las 4 cosas que os voy a decir, os lo haré formalmente, pues la cosa irá muy bien. Así que de momento nada más, paramos el vídeo aquí y no tardando mucho, pues arrancaremos de ese resumen y a continuación a lo mejor planteamos un problema, quizás resolvamos un ejercicio o directamente entremos ya con el rango matricial. Resumimos un poco las matrices, operaciones básicas y vamos directamente al rango. Así que como tarea un poco para vosotros el próximo día, lo que podéis ir haciendo es recordar, o los que no lo hayáis visto, ir leyendo, pues lo esencial, lo básico sobre teoría de matrices. Operaciones con matrices, suma, resta, multiplicación, matrices cuadradas, matrices rectangulares, traspuesta de una matriz, inversa de una matriz, determinantes de matrices de orden 2, de orden 3 y no mucho más. Con eso prácticamente pues podemos arrancar en el rango y ver cómo el rango matricial nos va a ayudar a resolver todos estos problemas que hasta ahora pues hemos tenido que ir resolviendo con sistemas de ecuaciones,